Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Si quieres ser perfecto, sígueme. No fue la primera vez que alguien le preguntó a Jesucristo: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer de mi parte? En Lucas 10:25 dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Más de una vez le preguntaron esto a Jesucristo. Y lo bueno es esto: si tú eres una persona que maneja y hablas en alemán y le preguntas al Señor en alemán, Él te contesta en alemán. Si eres una persona que solo habla el chino y le preguntas el chino al Señor algo en chino, el Señor te va a contestar. Si eres una persona que habla el ruso, solo el ruso, y en ruso le preguntas algo al Señor, pues en ruso el Señor te va a contestar. El Señor siempre, en el lenguaje que tú hablas, así Él te va a hablar. En la profesión que tú trabajas, a través de eso te va a hablar. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, Dios el Padre ya no es el que habla, sino es el Espíritu Santo, es Jesucristo, son los ángeles. La promesa de Jesucristo en Juan capítulo 10, 27, mis ovejas oirán y van a oír mi voz y me seguirán. Ahora, el que nos habla es el Espíritu Santo a través de la vida de Jesucristo, como dice Hebreos 1, versículo 1, que Dios en antemano habló mucho a los profetas, al pueblo de Dios a través de sus mensajeros, los profetas, pero ahora habla a todos a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios el Padre, el eterno Dios, Yahvé, Elohim, Jehová, todo lo que el Padre ahora quiere hablar y hacer, como dice Salmo 25, versículo 10, todas las sendas del Señor son gracia y verdad. Todo lo que hace Dios el Padre ahora lo hace a través de la vida, de la obra de su Hijo Jesucristo. Todas las sendas, todo lo que hace Dios el Padre es a través de la gracia. Si quieres recibir algo, solo por la gracia. Si quieres comprender algo, solo por la gracia. Todas las sendas del Señor son la gracia.
Y todo lo que hace Dios el Padre a través de la venida de su Hijo Jesucristo es por la gracia. Varias veces le preguntaron a Jesucristo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es graciosa esa pregunta porque normalmente esa pregunta no es correcta. Una herencia no es un salario. Estas personas dijeron: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ellos sabían que la vida eterna es una herencia. La vida eterna es un regalo de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 19, podemos leer junto en Mateo capítulo 19, en Marcos capítulo 10 y en Lucas 18, podemos ver a un joven rico, un principal del pueblo, que vino y le preguntó justo esa pregunta. Yo te recomiendo que siempre que tú veas algo en los 4 evangelios, que lo leas en los 4 evangelios o 3 evangelios, siempre que aparece una parábola, siempre que aparece un milagro en Mateo o en Marcos, o en Mateo o en Lucas, siempre que lo leas en todo lugar, porque cada evangelista lo describe de otro punto de vista. Aquí en Mateo capítulo 19 dice que era un hombre, un joven, un rico. Y si leemos Mateo, Marcos y Lucas, comprendemos que era un joven rico que había heredado un puesto social muy alto. Hay puestos sociales altos que solo se traspasan de una generación a otra. Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, aprendemos que este hombre era joven, era rico, y él tenía una posición que no se la había ganado, la había heredado. Por eso comprendemos la razón por qué le preguntó a Jesucristo: ¿qué tengo que hacer para heredar? Este hombre vino y como buen judío preguntó la pregunta justo como un judío. Si tú preguntas en alemán, el Señor te contesta en alemán. Si preguntas en italiano, el Señor te contesta en italiano. Pero si preguntas como judío, según la ley, el Señor, conforme a la ley, el Señor te contesta. Él dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Como dice literalmente en griego. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, es interesante que este hombre quería tener la vida, pero Jesucristo le hablaba de entrar en la vida. Luego, lo podemos aprender en Mateo, Marcos, Lucas, que esa vida solo existe en el reino de los cielos. Porque luego dice Jesucristo, qué difícil es entrar al reino de Dios para los que confían en las riquezas. No los que tienen riquezas, sino los que confían en riquezas. Este hombre, como buen judío, él vino. Es interesante también su forma, porque dice la Biblia que él vino y él se arrodilló delante de Jesucristo. Lo podemos leer en Marcos capítulo 10, dice: al salir, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Ahí te das cuenta la necesidad que tenía este hombre. Era rico, pero él sabía que había algo que esta tierra no te lo puede dar.
que solo puede venir del cielo. Y en el Evangelio de Marcos dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Hoy en día, es lo mismo. Hay mucha gente que se pregunta, ¿cuántas misas tengo que visitar? ¿Cuántas velas tengo que poner? ¿Cuántas oraciones tengo? ¿Cuántas buenas obras? Tienes que saber una cosa, querido oyente. Jesucristo no vino para hacer de gente mala gente buena. No. Él vino para traer vida a aquellos que estaban muertos en sus obras, a nosotros. Él vino para traernos vida eterna. La vida eterna, la vida de la resurrección, la vida del reino de Dios, esa vida que proviene de Dios el Padre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Dime, de todos los mandamientos, ¿qué tengo que hacer? Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo, bueno, ya que me preguntas como judío, déjame contestarte como judío. Guarda los mandamientos. Él dijo, sí, pero ¿cuál de ellos? Y el Señor le contestó y usó los 10 mandamientos. Cuando lees los 10 mandamientos puedes aprender que los primeros mandamientos describen la relación entre Dios y el hombre. La segunda parte de los 10 mandamientos describe la relación entre el hombre y el hombre. Y justo esos mandamientos el Señor mencionó. De los 10 mandamientos, los más fáciles, vamos a llamarlo así, son los que describen nuestra relación con nuestro prójimo. Y Jesucristo coge de los 10 mandamientos los últimos mandamientos que describen la relación entre el ser humano y su prójimo, y dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu próximo como a ti mismo. Y ahora oye el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Este joven se dio cuenta que el apóstol Pablo tuvo razón cuando dice en Romanos 7, versículo 19, pues la ley no hizo nada perfecto. En Salmo 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. En Romanos 7, 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Sí, la ley de Dios es perfecta, es santa, es buena, pero hay un problema. Que cuando esa ley fue dada por el Señor era santa, pero cuando esa ley se encuentra con la carne del ser humano, el ser humano debilita el poder de la ley. Como dice Romanos 8, versículo 3. Lo que era imposible para la ley, era imposible. No era posible. Para la ley era imposible porque era débil por la carne. La ley del Señor es perfecta. Como dice Salmo 12, versículo 6, la ley del Señor es purificada 7 veces. Imagínate.
O como dice Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Contiene la ley del Señor la verdad? La ley del Señor es la verdad. La ley del Señor es pura vida, eternidad, poder, santidad. Pero eso es mientras está escrito sobre unas tablas o escrito sobre la piel, por ejemplo, de una oveja, en esos rollos de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y todos los profetas. La palabra de Dios es santa, absolutamente santa. Pero hay un problema. Cuando el ser humano intenta con sus propias fuerzas cumplir esa ley, rápidamente se va a dar cuenta que la vida por la cual esa ley fue dada, de repente, cuando se encuentra con la carne, produce condenación. Es imposible. Nadie en esta tierra, solo Jesucristo, fue el único que vivió y cumplió completamente la ley eterna, santa, esa ley llena de verdad y vida. Solo Jesucristo la cumplió. Esa ley perfecta de Dios, cuando viene a nosotros, en vez de producir vida, aviva el pecado, dice en Romanos 7. El apóstol Pablo dice, yo no sabía nada del pecado, hasta que vino la ley y me lo dijo. Y entonces mi carne, dice, tomó esa oportunidad. Mi carne no sabía que existía ese pecado. Pero la ley es como un espejo. Te dice cómo eres, no te puede cambiar. Y cuando la ley se encuentra con la carne, aviva el pecado. Por eso toda persona legalista, religiosa, vive en un avivamiento de pecado continuo. Es impresionante. Porque solo bajo la gracia de Jesucristo encontramos la libertad. Otra vez, la ley es buena, sí, absoluto. Pero tu carne no es buena. La Biblia lo dice en Romanos 8. Ahí el apóstol Pablo lo describe muy bien cuando dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley es perfecta, pero cuando se encuentra con el ser humano imperfecto, la ley, como dice Romanos 7:19, nada hizo perfecto, porque nuestra carne es débil. Cuando Jesucristo se encuentra con este joven rico, cuando se encuentra con este principal del pueblo, él le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesucristo dice, mira, ya que me preguntas como un judío, déjame contestarte según a lo que tú has aprendido. Guardo los mandamientos. Sí, Señor, pero de esos 613 mandamientos, ¿cuál quieres que cubra? Que cumpla. Bueno, no mates, no adúlteres, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu papá, a tu mamá y ama a tu próximo como a ti mismo. El joven le dijo, sí, pero espera, si todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces dice en español una cosa, ¿qué más me falta? Esa palabra falta, ¿qué más me falta? Es la palabra en griego hystereo.
Y eso lo tenemos nosotros en el lenguaje español, alemán, inglés. Significa ser histérico. Histérico, histereo, significa tener un vacío, sentir un vacío. ¿Sabes? Incluso la religión, entre comillas, más perfecta que existe, que es la de los judíos. Solo a los judíos el eterno Dios se les reveló, a ellos primero, para luego, a través de ellos, revelarse a todo el mundo. Pero a los judíos les fue dado los mandamientos, no a otro pueblo, a los judíos, los 10 mandamientos, a ellos. Pero, esos mandamientos, como dice el apóstol Pablo, nada llevó a la perfección. La ley solo te enseña que no lo vas a conseguir, que la vida eterna, el perdón de los pecados, la salvación, solo se recibe por un regalo. Esa palabra regalo, en griego, charis, la gracia. La gracia es el regalo. Dios el Padre, Él ve nuestra debilidad. Él dio la ley para que la ley te obliga a confiar en la gracia. La ley te hizo la vida imposible para que no intentes cumplirla, sino que pongas toda tu confianza en la gracia. La ley te llevó por su imposibilidad a la gracia. Solo por la gracia. Y Jesucristo le contestó a este joven. Él dijo, ¿qué más me falta? Ahora quiero que sepáis una cosa, que hay una palabra impresionante que solo existe en el Evangelio de Marcos. Lo podemos leer y dice aquí que Él dijo, ¿qué más me falta? Todo lo he guardado. Y ahora tenéis que saber, querido oyente, que hay una palabra, un versículo que solo existe en Marcos. Y quiero que me acompañéis a este pensamiento porque quiero explicarlo. Cuando dice en el Evangelio de Marcos, Jesucristo le dijo, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, el joven, dice la Biblia, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta? Y dice la Biblia en Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, una. Vamos, véndelo todo, porque el problema de este joven no eran los últimos 9 mandamientos de los 10, sino el primero. Y el primero es, amarás a Dios por todas las cosas. Este joven no tenía problema con 9 mandamientos, solo con uno. Pero ese uno le impidió, le oscureció y trajo una nube oscura sobre su vida. Todos los mandamientos, supuestamente él pensaba que lo había cumplido, pero había un mandamiento que lo partía en 2. Jesucristo dijo, vamos, véndelo todo, sígueme. Pero la Biblia dice que él se fue triste, enojado, porque no era eso lo que él quería oír. Pero antes de eso hay un versículo que es impresionante, querido oyente, impresionante. Jesucristo le dijo, cumple los mandamientos. Él dijo, sí, pero ya lo he cumplido. Y aún eso siento un vacío. Aún eso estoy histereo, siento un vacío. Toda religión provoca un vacío.
Solo hay uno que te puede llenar. Solo hay uno que conoce el código, el PIN secreto de tu corazón. Solo hay uno que te puede llenar el alma, el corazón, tu vida. Toda agua. Jesucristo tuvo razón cuando le dijo en Juan capítulo 4 a esa mujer: toda persona que beba de esta agua tendrá de nuevo sed, pero el que beba agua de la cual yo le voy a dar, esa agua se va a convertir en una fuente de vida eterna. Hagas lo que hagas, siempre vas a tener un vacío en esta tierra. Solo hay una persona, querido oyente. Tú fuiste creado para vivir con Él. Todo lo otro no es que el Señor te lo prohíbe, no. Pero si no tienes a Jesucristo primero en tu corazón, es como cuando te pones una camisa y el primer botón está mal. Te pones una camisa y empiezas a cerrar los botones. Si el primer botón de la camisa arriba en el cuello está mal, todos los otros botones están mal. Si no tenemos a Jesucristo en lo primero de nuestra vida, en nuestro corazón, querido oyente, no lo vamos a conseguir. Nosotros no lo vamos a conseguir porque somos débiles. Solo por la gracia de Jesucristo podemos ser salvos. Solo por su gracia, como dice Salmo 5, no podemos acercar a Él. Solo por su gracia Él nos sustenta. Es la gracia de Jesucristo. Querido oyente, pon toda tu confianza en la gracia de Jesucristo. Pero oye este versículo que es impresionante. Este joven dice: yo he cumplido todo. Y dice Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Por qué este versículo es tan impresionante? ¿Sabes que el Evangelio, según Marcos, en verdad es el Evangelio que predicó el apóstol Pedro en Roma? El Evangelio de Marcos, Juan Marcos era el traductor de Pedro. Y Pedro, cuando fue a Roma, Juan Marcos, que es la composición de dos nombres. Juan proviene de la palabra Yohanan, que es una de las palabras que describe la gracia. La gracia. Y el otro es Marcos, que también significa martillo. El nombre de Pedro significa Petros. Y de ahí viene la palabra o la traducción, la roca. Es la gracia que le dio con el martillo fuerte a esa roca. Y Juan Marcos era traductor de Pedro en Roma. Y cuando Pedro predicó en Roma, él se acordó de esta situación y de esta mirada. Porque esto no está escrito en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, solo en Marcos. ¿Por qué? Porque Pedro conocía esa mirada de Jesucristo. Cuando dice en Marcos capítulo 10, versículo 21, y Jesús mirándole, le dijo, y le amó. Jesucristo le amó, dice, mirándole, le amó, y dijo, una cosa te falta. ¿Sabéis que esa palabra en griego, mirándole, se llama emplepo? Esa palabra aparece en Lucas 1, versículo 42. No en Lucas 1, en Juan 1, 42, perdona. Cuando su hermano Andrés
trajo a Simón, así se llamaba Pedro anteriormente. Y cuando trajo a Simón a Jesucristo, cuando Jesucristo ve a Simón, como dice el hebreo, Shimón, cuando le ve, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Jonás significa paloma. Hijo de la paloma. ¿Quién es la paloma? El Espíritu Santo. Y tú serás llamado Kefas, que es arameo. Petros es en griego. Serás llamado Kefas. Y Kefas significa la roca. Cuando Jesucristo vio a Simón, la Biblia dice, Jesucristo le miró, mirándole. Esa palabra mirándole en griego se llama emplepo. Y emplepo significa, cuando tú estás, por ejemplo, en un túnel y miras al final y ves la luz, tú ves lo que viene. En griego hay diferentes palabras para mirar, observar. Oros, orao, plepo, muchas palabras. Scopeo. Pero esta palabra emplepo significa ver el final de alguien, poder ver cómo va a ser esa persona. Cuando vino Simón Pedro, vino Jesucristo, Jesucristo con su mirada lo traspasó y vio el final de su vida. Y dijo: ¿sabes, Simón? Ahora te llaman Simón, pero vendrá el día cuando mi Santo Espíritu y la obra de mi gracia haya hecho su obra en tu vida. Cuando mi gracia, mi salvación, el propósito de Dios, como dice Salmo 138, versículo 8, cuando el Espíritu Santo haya hecho la obra en tu vida, ya lo puedo ver. Tu nombre ya no será Simón, sino será Petros, Kefas, la roca. Porque Simón, Simeón, tiene diferentes formas de poder ser traducido. Pero una de ellas, la que más se usaba, es inclinarse para huir. Esa palabra Simeón viene de una planta, de una caña que crece en el agua. Y cuando esa planta crece en el agua, las olas del agua, la corriente, decide para qué lugar se inclina esa caña. Y Jesucristo dijo: ¿sabes qué? Estás en las aguas de este mundo. Y las emociones de este mundo te inclinan para acá, te inclinan para allá. Pero vendrá el bautismo y la corriente del Espíritu Santo que te va a convertir en una roca. Cuando dice la Biblia que Jesucristo vio a Pedro, en griego dice, vio la obra final que iba a hacer de la vida de Pedro. Cuando Jesucristo es latigado por los romanos, maltratado en aquella última noche, dice la Biblia en Lucas capítulo 22 que Pedro le negó. Le negó 3 veces y a la tercera vez, cuando Pedro negó al Señor, oye lo que dice la Biblia, atención, Lucas 22, 31. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, la misma palabra. En Juan 1:42, en Marcos 10, versículo 21, y en Lucas 22, versículo 61, es la misma palabra. La mirada de Jesucristo, cuando Pedro
negó al Señor no era una mirada amarga. Era Jesucristo. La misma mirada que le hizo al principio. Se dio la vuelta como diciendo: no he perdido la esperanza contigo. Todavía no he terminado contigo. En vez de mirarle con amargura, le miró con esa dulzura, esperanza, fe. Y eso fue lo que quebrantó. Pedro se acordó de la palabra del Señor y Pedro salió y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque la mirada de Jesucristo no era amarga. Jesucristo no cambió de mirada. Y quiero decirte una cosa, querido oyente, que tú puedes caer, fallar, pero el Señor nunca va a cambiar de opinión contigo. Él te llamó por su gracia, y por su gracia Él quiere terminar su obra y cumplir su propósito en ti. El apóstol Pedro, cuando él ve este joven, y déjame decir una cosa que no hay ningún versículo que me lo diga, es simplemente un pensamiento mío al leer la Biblia. El otro día me preguntaron: pastor, ¿por qué en Hechos 1 los apóstoles echaron suerte para elegir a Matías? ¿Desde cuándo se echa la suerte? Y le dije: es que todavía no había venido el Espíritu Santo. Detrás de la venida del Espíritu Santo nunca más se hizo la suerte para elegir a alguien. Detrás de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablaba: apartadme a Bernabé y a Saulo para esta obra. ¿Y sabe lo que yo sospecho, querido oyente? Es simplemente un pensamiento mío. Que Jesucristo, Él sabía que Judas le iba a entregar. Y Jesucristo siempre habló de 12 tronos. Judas jamás se sentó sobre un trono en el reino de Dios como Jesucristo había prometido. ¿Sabe lo que yo percibo? Pedro se acordó de esa mirada. Cuando Jesucristo miró a ese joven rico con la misma mirada que a Pedro, Pedro fue el único que se acordó de esa mirada, porque dijo: a mí también me miró así. A mí me miró también así. ¿Sabe lo que yo sospecho, querido oyente? Que este joven podía haber sido el apóstol que iba a sustituir a Judas luego. Pero no quiso. Jesucristo dijo: ven, sígueme. Jesucristo quiere que todos sean salvos, pero no todos quieren seguir a Jesucristo. Y otra cosa, dijo: ¿quieres ser perfecto? Sígueme. La perfección no se encuentra en la ley de Moisés o de otra religión. La perfección es un regalo. Delante de Dios eres perfecto, santo, justificado por la gracia. La vida perfecta es la vida perdonada, la vida bajo la gracia. Pero el hombre se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No. No es que él tenía las posesiones, eran las posesiones que le tenían a él. Tener dinero no es pecado. No. Ladies and gentlemen, no. Hay gente que dice: el dinero
corrompe. No, no, no. Déjame explicarte algo del dinero y de las posesiones. El dinero no corrompe el corazón, pero lo que sí hace el dinero revela lo que ya hay en el corazón. El dinero, las posesiones, solo sacan lo que hay ya en un corazón. Lo que hay en un corazón ya metido, el dinero lo revela. El Señor no tiene nada contra personas que trabajan duramente y se ganan la vida. Eso es para felicitarse, o felicitarlos, mejor dicho. Si alguien trabaja duramente y se gana la vida, pues teníamos que alegrarnos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay un veneno diabólico que se llama envidia. La envidia es diabólica. Solo porque algunos tienen dinero, no, ellos van al infierno. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Eres un amargado de la vida, tronco. Queridos, mirad, tener dinero no es el problema. Amar el dinero, sí. Porque ese dinero, esa riqueza, en arameo mamón, que era un espíritu diabólico, él quiere provocar algo. Que tú ames el dinero, que tú confíes en el dinero. Jesucristo dijo en Lucas, ¡ay de aquellos que confían en las riquezas! Él no dijo, ¡ay de aquellos que tienen riquezas! El Señor quiere que tú y yo prosperemos. Prosperidad no es un evangelio. Prosperidad no es pecado. No, 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 no. No, 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 no. Algunos se creen que cuanto más pobre soy, más santo soy. Unas narices. Así no es la cosa. Hay otro extremo que dicen, contra más yo tengo, más bendecido soy. También estás equivocado. La bendición del Señor nunca se mide en materialismo. La bendición del Señor no se puede medir ni en kilos, ni en números, ni en posesiones. El verdadero bendecido del Señor, o déjame explicarlo así, los pobres son los que más hablan del dinero. Los ricos hablan de proyectos, pero los bendecidos hablan de Jesucristo. Tener dinero no es pecado. Lo malo es amar el dinero y confiar en el dinero, porque son dos cosas que Dios el Padre quiere que tú le des su corazón, que le ames y le confíes. Por eso el dinero está siempre en competencia con el Señor. El dinero quiere que le confíes y que le ames. Jesucristo dijo, mira, a ver, queridos, tengo una pregunta. ¿O Jesucristo exageró? Y vosotros sabéis que exagerar es pecado. ¿O por qué dice aquí? Dice, no hay nadie que haya dejado casas, hermanos, padre, madre, todo, que no reciba 100 veces más, ahora, bajo persecución. Perdona, ¿dijo Jesucristo la verdad? Sí. Cuando tu corazón está limpio, Jesucristo te puede dar todo lo que tú deseas. Como dice Juan 14, versículo 14. Es un versículo impresionante. Él dice, y todo lo que si me pediréis algo en mi nombre, dice en griego, yo lo haré, poieo, que significa yo lo haré. Si no lo tengo, lo voy a inventar por ti.
algo me pediréis en mi nombre, en el nombre de Jesús. Porque es el nombre de Jesús el que purifica nuestras peticiones, el que filtra nuestras peticiones. Jesucristo dijo, nadie, Él lo dice, una promesa para todos aquellos que le siguen. Dice, nadie, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, familia y eso, todo lo otro, o tierras, dice que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo. Tremendo, ¿que sí? Impresionante. Este hombre pensaba que perdía algo si él lo dejaba. ¿Sabías una cosa? Que con Jesucristo nunca pierdes cuando dejas algo. Siempre hay una sorpresa y una recompensa para los que son obedientes. Muchas veces preguntan, pastor, ¿los diezmos son del Antiguo Testamento, son del Nuevo Testamento? Por el amor de Dios, no importa tanto si son del Antiguo o del Nuevo Testamento. La única pregunta es esta. ¿Es verdad? La única pregunta es esta. ¿Es verdad que Dios el Padre ha prometido que Él va a abrir la ventana de los cielos y derramar su bendición? Pregunta, si eso es verdad, pregunta, ¿eso funciona? El Señor nos quiere dar lo que necesitamos, sin que tengamos que vender nuestra alma, nuestro tiempo, nuestra familia. Es la bendición del Señor que enriquece. Muévete por fe, haz tu parte y tú verás que el Señor, con su gracia, Él te va a dar una respuesta de bendición. Oye lo que dice en tercera carta de Juan. Eso está en la Biblia. Esto no está en ningún banco americano por ahí. Esto está en la Biblia escrito. Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. Atención, en todas las cosas. Solo los tontos quieren solo dinero. Solo los bobos quieren dinero. Solo los ciegos, los ávaros quieren dinero. Hay cosas que son más importantes que el dinero, que es tener una familia feliz, tener salud, que te vaya bien. Oye lo que dice la Biblia. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y ahora oye, así como prospera tu alma. ¿Sabías que la constelación de este versículo en griego suena así? Serás prosperado conforme prospera tu alma. ¿Sabes qué? Antes que tu cartera prospere, prospera tu personalidad. Antes que tu cuenta prospere, tiene que prosperar tu mente, tu alma. Porque si no, lo vas a perder todo. Este joven no se dio cuenta que lo que Jesucristo le estaba ofreciendo era lo más precioso. ¿Y qué era? ¿Las 100 veces de bendición? No. Querido oyente, yo sé que a lo mejor le suena imposible, incomprensible, pero quiero decírselo de todo corazón, porque es una realidad y es la verdad. No hay cosa más valiosa, no hay nada en esta tierra que tenga el valor que se pueda comparar con la relación que Jesucristo, el resucitado, te ofrece. Yo sé que a lo mejor usted dice, ese tonto no sabe lo que habla. Ya no hablaremos.
detrás de la muerte no existen ateos. En el momento que cierres aquí los ojos, ya es tarde. Ahora es el momento de la salvación. El Señor le ofrece su gracia, su ayuda, su amor, su relación. No hay cosa más preciosa que esa presencia, esa comunión, esa relación con Jesucristo. Y le prometo una cosa, querido oyente. Si tu relación con el Señor está bien, todo lo que le pides, Él te lo da. Todo lo que le pides, te lo da. Por eso lo más importante en esta tierra es tu relación con el Señor. Porque mire, querido oyente, serás bendecido conforme tu relación con el Señor. Acuérdate de estas palabras. Tu bendición nunca va más allá de tu relación con el Señor. Pastor, ¿pero no vivimos todos bajo la gracia? Sí, gracias a Dios. Pero déjame preguntarte una cosa. Entonces, ¿por qué hay tanta miseria? Entonces, ¿por qué hay tanta tristeza en el alma? Yo hablo de cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto dolor y miseria? Tell me. El Señor es perfecto. Y tú también en Cristo Jesús. Tiene que haber algo. ¿Sabe lo que pasa? Que somos muy negligentes en la gracia. Absoluto. Para todos somos rápidos, pero para las cosas de Dios somos muy despacio. Pastor, pero eso también otra vez es la ley. No, tronco, estás equivocado. Eso se llama relación. El amor no conoce la ley. La gracia de Jesucristo te abre la puerta. Pero si no entras por esa puerta que se llama Jesucristo, si no andas en ese camino que se llama Jesucristo, todo es en vano. La gracia revela su poder bajo la obediencia. ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje sobre cómo heredar la vida eterna? Querido oyente, mire, quiero ser honesto de todo corazón, de todo corazón. Mire, la vida eterna, la salvación, no está con Mahoma, no está en el Islam, no está en el budismo, no está en el confucismo o whatever otra religión. La vida eterna no se recibe orando, rezando a la Virgen. Tampoco está rezando a un santo. Querido oyente, la única oportunidad, forma de ser salvo es en la gracia del Señor Jesucristo. Es la gracia de Jesucristo que nos salva. Por eso, querido oyente, ponga toda su confianza en la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios.